Cordial saludo, compañeros de tutor, como indica en la guía. Aquí está mi cédula. Y pues en el día de hoy vamos a explicar un ejercicio de física general, ejercicio número 1. A mí me correspondió el ejercicio número 1, el estudiante número 4, en el cual tenemos que evidenciar la situación sobre una rampa. Entonces aquí nos piden que para iniciar tenemos que ejecutar la aplicación y justificar unas preguntas. ¿Para qué ángulo el valor de la fuerza normal es igual al peso? Entonces, el ángulo es igual a la fuerza del peso cuando no tiene fricción. Entonces, para descifrar esa pregunta hay que tener en cuenta y tener bien en claro qué es concepto de peso, que es la fuerza aplicada sobre la Tierra o cuerpo celeste en el cual esté más cerca sobre los cuerpos ubicados en su cercanía. Para calcular el peso hay que multiplicar masa por gravedad. La gravedad corresponde a 9,81 metros por segundo. La fuerza es aquella que se ejerce sobre una superficie y se desliza y tiende a deslizarse sobre ella en paralelo. El módulo utilizado. Entonces tenemos que el peso es la flecha azul según esta aplicación. Entonces tenemos que el peso es la flecha azul y la fricción sería la flecha fucsia. Entonces, la fuerza normal es la flecha fucsia. Recordemos que siempre es perpendicular a la superficie. Cuando un objeto es sobre una superficie que es horizontal, la fuerza normal tiene la magnitud igual al peso, pero en direcciones contrarias. Sin embargo, en un plano inclinado, como podemos observar, la fuerza normal tiene la dirección contraria al peso, sino que tiene cierto ángulo con respecto a la horizontal. ¿Esto qué quiere decir? Que la fuerza normal le compende y en y del peso. Esta está en equilibrio, tiene la misma magnitud, pero en direcciones contrarias. Entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio. ¿Qué le sucede a la magnitud de la fuerza normal a medida que el ángulo se incrementa? Entonces vamos a ver qué sucede. A medida que el ángulo se incrementa, vamos aquí en iniciarlo, a medida que el ángulo se incrementa, la fricción comenzaría a deslizarse en 27 cuando tiene una fricción de 0,5. Bien, ahí podemos ver que ya comenzó a deslizarse. Sí, eso sucede. Bien, la magnitud, ¿qué le sucede a la magnitud de la fuerza normal a medida que el ángulo se incrementa? La magnitud de la fuerza comienza a cambiar, ya que el ángulo entre más elevado esté, el cuerpo perderá agarre y a deslizarse sobre la superficie, ya que la gravedad ejerce presión sobre el cuerpo. ¿Para qué valor del ángulo del refrigerador empieza a deslizarse en la rampa hacia abajo? Depende del coeficiente de fricción, cambiará el ángulo donde empezará a deslizarse. Por ejemplo, con el coeficiente de fricción 0,5, el ángulo en 26 grados no comenzó a deslizarse, sino en 27, se mantiene estable. Y su peso se mantiene sobre la rampa, cuya gravedad, con la ayuda de la gravedad, ¿sí? Pero a partir de 27 grados empieza a deslizarse, como ya acabamos de ver. En el ejercicio número B tenemos que seleccionar la pantalla más detalles y colocar el refrigerador sobre el tablón, encontrando el ángulo a partir del cual el refrigerador empezaría a deslizarse. Tenemos que tener presente que después de darle el botón en adelante, hay que verificar que se mueva. Encontrando el ángulo, haga clic en el botón pausa, cambie el valor del coeficiente de fricción por los mostrados abajo y escriba frente a cada uno el valor del ángulo cuando el refrigerador empezaría a deslizarse. Entonces tenemos que con el coeficiente 0,1 empezaría a deslizarse en 6,2 grados. Coeficiente 3 empezaría a deslizarse en 27 grados. Coeficiente 6, 0,6 empezaría a deslizarse en 31 grados, 4. Y en coeficiente 9 empezaría a deslizarse en 42,3 grados. Vamos a ver si esto es verdad. Entonces tenemos que el coeficiente 0,1 con el refrigerador
él comenzaría a deslizarse en 6,2, pero en este caso no vamos a poner 6,1 para que mire que a partir de 6,2 empezaría a deslizarse. Perdón, el coeficiente aún me quedó en 5, por eso no se deslizó. Entonces vamos a cambiarlo a 1. Bien, ahí comenzó a deslizarse. Bien, vamos a darle en reiniciar para continuar con el siguiente. Tenemos que cambiar la fricción a 3 y los grados de inclinación que comenzaría a deslizarse serían 27. Ponemos 26,9 y le damos en adelante. ¿Qué pasó? Vamos a ver qué pasó con la aplicación. Vamos a darle en reiniciar nuevamente. Vamos a cambiar al refrigerador. Ponemos 3. Ponemos 26. Entonces vamos a subirlo manualmente. Bien, para el coeficiente 3 tenemos que la fricción del refrigerador empezaría en 17,2. Pero para efectos prácticos vamos a poner 17,1 y si lo cambiamos a 17,2, ahí veríamos, perdón, acá la fricción no me ha cambiado a 3. Veríamos que ya empezaría a deslizarse el refrigerador. Con el coeficiente de fricción 6, vamos a ver qué pasa. Vamos a cambiarlo coeficiente 6. Cambiamos por refrigerador. Entonces dice que en 31,4 empezaría a deslizarse. Vamos a ver si es verdad. 31,3. Vamos a ver. No sé por qué no me está tomando los coeficientes. Saben reiniciar. Coeficiente 6. 31,3. Como pueden ver, no se deslizaría sino hasta que lo cambiara a 31,4. Bien, ahí podemos evidenciar que sí se desliza. Luego nos sigue, vamos aquí en reiniciar nuevamente y cambiamos el coeficiente a 9. Entonces tenemos que en 9 se nos comenzaría a deslizar en 42,3. 42,3,2. Vamos en adelante. Como pueden ver, el refrigerador aún no empieza a moverse, a moverlo un poquito por acá abajo, sino hasta que lo cambiara a 42,3. 4. Bien, está en 42,4, empezaría a deslizarse. Vamos a corregirlo una vez. 42,4. Bien, entonces ahí ya hicimos el registro.
de la opción número B y vamos a responder a la pregunta número B. ¿Qué relación hay entre el coeficiente de fricción y el ángulo en el que el refrigerador empieza a deslizarse? Bien, la fricción impide que el movimiento del refrigerador, ya que entre mayor fricción, mayor tendrá que ser el ángulo para poder deslizarse. Esa es la respuesta. Entre mayor fricción, mayor tendría que ser el ángulo para que el refrigerador se pueda deslizar. Bien, entonces acá nos piden que hay que diseñar un plan o proceso que permita comprobar si la masa de objeto afecta o no en el ángulo. Entonces, para ver el plan es necesario que definamos cuál es la variable independiente, la cual variable independiente sería la constante. Variable independiente sería la fuerza normal, variable dependiente la masa y la constante del ángulo de inclinación. Nota, en el anterior espacio puede colocar el ángulo de inclinación, masa, fuerza publicada entre otros. Y en la siguiente tabla hay que registrar los valores. Ya hice el ejercicio y pues bien, tenemos que la masa, ya lo corregí, tendría el ángulo de inclinación en el cual comenzaría la inclinación, sería 17,2. Entonces vamos a cambiar 17,2 Bien, para el ejercicio vamos a darle en reiniciar. Vamos a cambiar el coeficiente, lo dejamos ahí. Y vamos a poner 17,2 y lo cambiamos por el refrigerador. Entonces tenemos que, bueno, vamos a concluir porque ya se me hizo muy tarde y estoy a la intemperie. Como podemos ver en estos ejercicios, la masa, si yo pongo una masa de 100, voy a ponerlo en 17,1. Bien, ahí no se desliza, pero si lo cambio a 17,2 empezaría a deslizarse. ¿Sí? Entonces vamos a cambiar a un peso de 100, una masa de 100, 17,1. ¿Qué pasa? No pasa nada, pero si lo cambio a 17,2 empezaría a deslizarse. Bien, ahí podemos ver que efectivamente sí se desliza. Vamos a reiniciarlo nuevamente. Fricción 3 y lo cambiamos por 150. Igualmente 17,1. no pasa nada sino hasta que lo cambia a 17,2. Bien, ahí empezó a deslizarse y así sucesivamente. Entonces, ¿qué tenemos con eso? Que no hay ningún cambio en la fuerza normal al aumentar la masa. Sí, ya hice la prueba con todos. Muchas gracias por la atención prestada.